Hola Eric, ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿cómo, ¿Todo tranquilo? cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien, muy bien, muy bien. Acá empezando el día. A Pero muy tiempo. bien, perfecto. Ayer Todo, es de día recién. todo tranquilo. Un gustazo, Gra- la verdad, ¿eh? Un gustazo. Igualmente, muchas gracias. Eric, esperamos un minuto que se sume más gente y comenzamos, si te parece, con la presentación y demás, ¿o querés comenzar Dale, de dale, dale. inmediato? No, esperamos un poco, no hay problema. Bueno, te Perfecto. quería primero agradecer, la verdad, porque yo lo sigo mucho a ustedes, a todo lo que es el movimiento NOS, y creo, la verdad, que muy valorable el trabajo que está haciendo Gómez Centurión y lo rápido que se expandieron, la verdad que me sorprendió. El año pasado fue que en pocos meses eh, armaron todo, ¿no? Así es. Sí, sí. Gracias a La Dios. verdad. Y vos estás en Mendoza, en Capital, ¿en qué parte estás? Yo soy de Las Heras, del departamento de Las Heras. Ah, ahí cerquita de Eh, Capital. Sí. Exacto, en el Gran Mendoza se puede decir. En la zona del Gran Mendoza. Claro. Y actualmente estoy como miembro de la Junta Promotora y cumplo la función de apoderado actualmente. Estamos en el proceso legal para la conformación, la personería política y jurídica del partido ya. Con lo cual Perfecto. vamos bien, gracias a Bien, Dios. bien, me alegro mucho. Sé que están igual ya en varios distritos, creo que para las elecciones habían estado a nivel nacional en 8 o 9, ¿no? Para lo que fue Sí, la selección sí, pasada. sí, pero ya hemos pasado las 15 jurisdicciones, o sea, provincias. No quiero errar el número, pero 19 creo juntas promotoras y demás en todo el país. Muy bien, espectacular, Así que, así que excelente. gracias a Dios vamos bien. Bien. Y vos estás en Australia, ¿qué estás haciendo? Comentanos un poco. Yo estoy en Australia hace 2 años. Bueno, vivo afuera del país hace 9 años. Me fui, apenas ganó Cristina en el 2011. Sí, Fue, no la veía venir bien y la verdad que me dio muchas esperanzas Macri, pero la verdad que fue, económicamente fue más de lo mismo, mucha tibieza y la verdad que, y después lo que fue el aspecto cultural, yo veía todo lo que es el marxismo cultural sucediendo afuera y la verdad, porque mucha gente pone en un altar lo que es el primer mundo hoy en día, pero la realidad es que desde el punto de vista económico, por ejemplo, Australia, el primer mundo puede andar muy bien, pero desde el punto de vista cultural la debacle es abismal. Mismo muchos valores de fondo en Latinoamérica se ven mucho mejor preservados que en el primer mundo hoy en día. Lo digo porque hay muchos sectores a los cuales adhieron en gran parte de su agenda, ven al primer mundo como diciendo, hay que copiar al primer mundo. Sí, hay que ver las cosas que están haciendo bien, hay que ver muchas cosas que hasta aún son mucho más importantes que lo económico que están haciendo mal, ¿no? Y bueno, la realidad es que al ver a Macri apuntando para ese lado encima, para todo lo que es el marxismo cultural y toda la debacle cultural, de forma recargada, porque no nos olvidemos que Cristina y el kirchnerismo no habían tocado mucho el tema, por ejemplo, del aborto, y fue Macri el que se quiso hacer el progre y meterlo, ¿no? Y, tal cual. y bueno, la realidad es que la verdad que lo veía así el tema del cultural en Argentina, que por supuesto lo económico es uno más. Y bueno, después ganó Alberto Fernández, pero bueno, el tema del proyecto, ¿no? La verdad que siempre fue algo que me entusiasmó mucho. Apenas Gómez Centurión se abrió, eh, por las razones que todos conocemos, la verdad que nada, fue un aire, ¿no? Para toda la gente que defiende la vida y la gente más que todo de una derecha que se está renovando, que bueno, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Así es, así es. Y bueno, Eric, si te parece, les comento a los que nos están viendo. A Eric lo comencé a seguir hace poco, me parece fabuloso y una de las tantos escritos y demás es el Decálogo de la Nueva Derecha que escribió. Eh, y
y Eric menciona a la izquierda y a la derecha, pero no solo izquierda-derecha, sino que le coloca un adjetivo que es nuevo, tanto a la izquierda como a la derecha. Dice la nueva izquierda y la nueva derecha, con lo cual nos vemos obligados a entender que es la nueva izquierda para también comprender la charla de hoy que es la nueva derecha. El adjetivo nuevo implica modificación, con lo cual, Eric, si te parece bien, comenzar lo que quieras explicar, hablar, extenderte respecto a lo que es la nueva izquierda a Sí, nivel internacional. Sí, Juan. Primero, el objetivo mío del decálogo fue, más que todo, 100% el objetivo es político, eh, como herramienta para la gente y para cualquiera que pueda entender, yo creo, cómo es el panorama, desde mi punto de vista, político a nivel mundial y nacional. Que hoy en día sabemos que todo lo que ocurre en el mundo por el tema de la información, que en un segundo pasa algo en una parte del mundo y todo el mundo está embebido. Bueno, con el COVID estamos viendo más o menos eso, y bueno, muchísimas otras cosas que han sucedido influyen directamente a la Argentina. Pero bueno, con ese análisis, que como digo es mi opinión, yo hago un análisis de cómo vino la izquierda, que para mí siempre fue nociva, degenerándose cada vez más y más y más, y afectando lo que es principalmente el mundo occidental, y la situación de la derecha hasta hace pocos años. Y es hasta hace pocos años que hace un punto de inflexión eh, cultural y político. Yo creo que el tema de la cultura y la política muchas veces es el huevo y la gallina. Mucha gente dice que la cultura condiciona la política o que la política condiciona la cultura, y la verdad que se retroalimentan desde mi punto de vista. Es muy importante las dos. Yo creo que de la cultura, haciendo un cambio cultural, como por ejemplo muchos referentes de la derecha eh, hacen en Argentina y en Latinoamérica, como Nicolás Márquez, Agustín Laje, es importantísimo. Y eso condiciona la política. Pero, por ejemplo, eventos políticos como el de Donald Trump condicionan Ujú. sin duda la cultura, no solo de su nación, sino del resto de los países. Porque sin Donald Trump vos no tenés un Vox en España, eh, sin Donald Trump, sin duda, no tampoco vería una oportunidad a la hora de atraer una mayoría silenciada en Argentina. Digo silenciada porque nos expresamos, los pro vida, nos expresamos la gente que sigue, que quiere defender los valores, que quiere defender la moral cristiana, pero nos silencian, y es así. Y eso sucedía en Estados Unidos también. Eh, entonces, ante esa situación, vemos una nueva izquierda, que bueno, desde mi punto de vista la izquierda arranca, hay gente que puede analizar más atrás, pero para mí el punto clave es la Revolución Francesa, el iluminismo francés. Que bueno, mucha gente la mezcla y dice es una revolución moderna, que los valores de la Revolución Francesa influenciaron mucho en las democracias del mundo, eh, pero yo creo que hay valores filosóficos que fueron complicados, más que todo desde el punto de vista del pensamiento de Rousseau. Eh, Mucha gente también malinterpretó, por ejemplo, a Descartes, o no se sabe bien para qué lado iba, pero la gente tomó como que el pienso luego existo, no importa el pasado, no importa la tradición, no importa tu existencia, solo importa tu razón, ¿no? Y vos de ahí, porque mucha gente de izquierda, hay muchos filósofos de izquierda, mismo Marx, no quiere decir que eran irracionales, no pensaban, ¿no? Lo que pasa es que si vos tenés una premisa en la cual la tradición no importa, en la cual vos querés abolir lo que es el cristianismo, bueno, como el caso del comunismo, te dando un ejemplo. Después hay teorizaciones de izquierda que están basadas muy poco en la evidencia empírica, porque no creen en lo que es la tradición y lo que es la experiencia de centenares de generaciones, que sí los conservadores, los que defendemos la tradición y la moral cristiana,
nosotros, por ejemplo, mamamos toda esa experiencia, ¿no? Que es aplicada a todo aspecto. Porque puede ser la política, la filosofía, la moral, por supuesto, no solo cristiana, quiero abrir el abanico también porque, por ejemplo, la civilización greco-romana también influenció mucho en Occidente, pero bueno, fue de forma muy conjunta, ¿no? Pero luego el cristianismo fue catalizando todo ese avance del conocimiento por medio de la fundación de las universidades en Occidente, por ejemplo. Entonces es la Revolución Francesa, ¿no? Donde se hace este punto de inflexión, donde haya una abolición de las jerarquías, mismo desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar. La pedagogía moderna arranca con el tema de la Revolución Francesa, donde Rousseau decía que al niño es bueno por naturaleza, hay que dejarlo libre en un campo y que haga lo que quiera. No hay que poner ningún límite, y el tipo que aprenda por la experiencia misma. Entonces, sabemos que el chico va a formar una razón, y nosotros, por eso las leyes hacen que el cumplimiento de los 18 años es un punto de inflexión, donde el chico tiene una madurez racional y va a poder pensar. Pero vos, si no le das un sustrato, un fondo de moral, de educación, ese chico va a estar más atado a lo que, bueno, los cristianos pueden decir lo que es su condición natural de pecar y ser un pecador, o ser un chico inmoral, si bueno le da ningún sustrato, a que sea una persona que sepa convivir con el prójimo bajo el código moral que nosotros defendemos, ¿no? Entonces influye todo, como les digo, punto de vista político, el igualitarismo, es decir, sufragio universal, arrancó en la Revolución Francesa, pero de forma hegemónica, es decir, la mayoría tiene la verdad. Y ahí es donde entra la democracia en lo que es una dictadura de las mayorías. Pero vos tenés este pensamiento y después tenés otro pensamiento iluminista de esa misma época en la cual dice la democracia es un sistema, es una herramienta, pero tiene que estar limitada. Y yo creo que, bueno, uno de los límites que crearon es el sistema republicano, pero para mí el límite mayor para la dictadura de las mayorías es la cultura, los valores. Y es por eso que yo, la verdad que me parece espectacular como siempre Gómez Centurión, él siempre enaltece y dice acá hay que rescatar los valores. Pero si nosotros decimos que el valor primordial es la democracia, estamos perdiendo todo el fondo de la cuestión, ¿no? No, los valores son otra cosa. La democracia es una herramienta que es nuestro sistema institucional y hay que defenderlo. Pero nos quedamos a mitad de camino, ¿sí? Así la izquierda fue avanzando. Luego tenemos lo que es la teorización de Marx y lo mal que le hizo al mundo, que fue 100% racionalista y materialista, ver la realidad de una forma muy economicista, basándose en una teoría del valor fallida, pero bueno, no me quiero meter en temas muy económicos, de la teoría del valor trabajo, y bueno, a partir de ahí teorizar un modelo que racionalmente parecía que estaba bien en los números, en la teoría, pero si vos lo contrastás con la evidencia empírica de lo que sucedió, pero mismo si vos hubieses hecho un análisis empírico de cómo funcionan las economías en el mundo, cómo funciona la propensión natural al intercambio del ser humano, bueno, sabes que es fallido, o sea, nunca podía funcionar, y generó lo que generó. Y después tenés donde arranca, yo creo que eso es la izquierda tradicional, y donde arranca la nueva izquierda, yo creo que el punto muy importante es el Mayo francés. Y ahí, que está muy influenciado por las ideas de la batalla cultural de Gramsci y después Michel Foucault, que bueno, fue un filósofo francés, por si no lo conocen, que el tipo, bueno, el tipo teoriza de forma social lo que es llevado al extremo el relativismo moral. Con lo cual, porque, por ejemplo, si nosotros no tenemos tradición, como la izquierda es antitradición, más la tradición que nosotros defendemos, basada en la moral cristiana, la moral es relativa, entonces todo es relativo, no hay verdades absolutas, nadie tiene la verdad, y una opinión pasa a ser una verdad, y hoy en día
vos podés tener un debate con alguien, más que todo con alguien de izquierda, y te va a decir, no, ¿sabes qué? Es tu verdad, mi verdad. No, es tu opinión y mi opinión. La verdad es una que, por supuesto, cuesta descubrirla y cuesta llegar a la verdad, pero son opiniones, ¿no? Pero, viste, hoy en día, ¿qué hace la izquierda? A partir del mayo francés, más que todo, y ahí se empezó a avanzar. Se empezó a avanzar, eso pegó mucho culturalmente en Occidente. Pero una de las claves que han hecho es prostituir el lenguaje y cambiar el significado de las palabras. Y cambiar las palabras. Porque vos cuando cambias el lenguaje, la gente en un principio dice, bueno, es una palabra, pero eso se va a los hechos. Redundancias, pero bueno, de eso tenemos ejemplo a rolete, ¿no? Y, Bien, y bueno, para terminar rápido, después cae lo que es el comunismo, lo que sería la derecha, eh, que puede ser la derecha nacionalista, conservadora, mismo liberal, conservadora, cristiana, de alguna forma se adormeció. Dijo, cayó el comunismo, cayó la izquierda y empezaron a explicar todo por medio de la economía, ¿no? El auge económico, porque el auge económico lo trae todo y es verdad, la prioridad es sacar gente de la pobreza, pero la gente también tiene que vivir bien en calidad de vida y hasta en espíritu, hasta en convivencia, y sabemos muy bien que la función del cristianismo es pilar en eso. Yo creo, y ahí es donde entra, yo creo que son los dos pilares en esta batalla contra esta nueva izquierda. Es el cristianismo y el nacionalismo, que es lo que hace a la identidad de los pueblos occidentales. El nacionalismo, cada país es un país y se debe defender como tal. Y la identidad cristiana, que todos compartimos, con pequeños matices pueden haber, porque por supuesto las formas cambian de acuerdo a las iglesias, donde hay países donde prepondera más la iglesia protestante, otros países la católica, son las formas, pero el fondo del cristianismo, esa identidad es pilar y se debe defender. Por eso es muy peligroso cuando la izquierda aboga también por la destrucción de las iglesias, la destrucción principalmente de la iglesia católica, que es la principal en Argentina, y de la moral cristiana. Y también de que el Estado se lave las manos con la moral cristiana. Y no, la realidad es que nuestro país fue fundado por nuestros padres fundadores, eran todos, eran católicos y eran cristianos. Defendían lo que era el código de valores del cristianismo y muchísimas verdades de la Biblia. Pero hoy en día eso se ve como religión, eso es un retrógrado y la verdad que defender eso es clave. Así que nada, más o menos es un resumen. Y ahora como estamos llegando, bueno, perdón, la última ola después de la caída del muro de Berlín, la izquierda empezó a avanzar con toda cuando la derecha se durmió. Y avanzaron en todo, en la educación, mismo en lo que es teorías abolicionistas, lo que es la delincuencia, justificar la delincuencia, generar la anarquía, la división social, el modus operandi que tiene la izquierda, la anarquía, la división social, conquistar cualquier tipo de minoría, entran con el tema de la ideología de género, todo para generar focos, ¿no? Focos de conflicto que justifiquen constantemente la teorización que hizo Marx para lo que era el aspecto económico y aplicarlo a todos estos focos. Y así conseguir el poder político. En mayor o menor medida, así es como fue más o menos todo evolucionando, ¿no? perfecto. Corregime si me equivoco. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que la izquierda cambió su paradigma, cambió de solo el aspecto económico, materialista, a una batalla cultural, precisamente Totalmente. cultural, y ataca a los pilares de esa cultura, eh,
que no puede penetrar. Y los pilares son el cristianismo, por más que alguien no sea católico o cristiano, pero como vos has mencionado, nuestra sociedad se ha fundado inclusive en base a la tradición judeo-cristiana de los 10 mandamientos, el no matarás. Por Totalmente. ejemplo, es algo lógico que hoy en día está en duda con el aborto. No en duda, directamente no lo cumplen, digamos. Sí, Por no un tenés lado, duda. claro, entonces por un lado atacan el cristianismo, el nacionalismo, y me gustaría agregar que también atacan, y mucho, y vos lo has mencionado en tus escritos, por eso quiero que me comentes, atacan a la familia como centro de la sociedad. Quieren desintegrar a la familia como tal. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, porque para aplicar el totalitarismo de la izquierda, porque quiero hacer una diferencia, porque la gente por ahí utiliza la palabra dictadura, autoritarismo, totalitarismo. Vos podés tener perfectamente un dictador que no es totalitario y un gobierno autoritario que no es totalitario. El problema cuando un gobierno es totalitario es cuando no solo te dice qué tenés que hacer en cada aspecto, sino que además cree que la sociedad termina pensando que encima lo que hace el gobierno está bien. O sea, es la hegemonía total, no solo en la acción, sino en el pensamiento. Que es como, por ejemplo, vos vas a Cuba, pues es un gobierno totalitario, porque la gente que se va de Cuba ya está en desacuerdo con el gobierno. Pero adentro de Cuba la gente tiene lavado el cerebro, la gran mayoría. Creen que está bien, lo mismo en Corea del Norte, creen que es un dios. Entonces es el autoritarismo extremo y el lavado de cerebro a la vez, ¿no? Eso es el totalitarismo. Y para llegar a eso, los tipos tienen que eliminar, como bien decís, lo que son las instituciones intermedias y las instituciones espontáneas de la sociedad. Y que son las iglesias, la religión, que es la reserva moral de la sociedad, y la familia, principalmente. La educación. Entonces los tipos tienen que eliminar eso, los comunistas lo sabían muy bien. Entonces los tipos tienen que atacar eso. Y saben muy bien, la ideología de género le viene como anillo al dedo. Y la teorización, no es casualidad, los que teorizan toda la ideología de género son todos de izquierda. Y eran todos comunistas. Bueno, muy bien lo hacen sus trabajos Nicolás Márquez y Agustín Laje, explicando todo esto en el libro negro de la nueva izquierda. Pero la cuestión es que los tipos van a eso, a eliminar las instituciones intermedias en pos de una hegemonía política. Y la derecha no lo vio venir. Dijo, bueno, así hay que respetar las decisiones individuales. Sin duda, habían sectores del conservadurismo que estaban actuando mal, pero también habían sectores de la derecha y de los países civilizados que no eran de izquierda, que ya se respetaban los derechos de minorías. Mismo en Estados Unidos, hoy en día uno de los focos, por ejemplo, de la nueva izquierda, más que todo en Estados Unidos, es el Black Lives Matter, ¿no? Todo el bolón que hubo en el Black Lives Matter. Y se adjudica a la gente conservadora, son los racistas y son los causantes de todo este racismo que para mí no existe hoy en día, además en el primer mundo. Tenés países donde hay racismo, pero hoy en día no existe un racismo institucional en ningún país del primer mundo, y mismo la gente es muy tolerante, pero inventan todo esto y se lo adjudican a la derecha, a los conservadores. Cuando fue la derecha, los conservadores, los del Partido Republicano, los que abolieron la esclavitud, los que dieron el voto a los negros en Estados Unidos, y nadie dice nada. Y era la izquierda, el Partido Demócrata, la hipocresía, hasta qué punto lleva, que eran los miembros y fundadores del Ku Klux Klan. Entonces, los tipos tratan de tomar estas causas, por supuesto, y abolir lo que es la familia. Porque, por ejemplo, en todo este movimiento Black Lives Matter, sumado a la ideología de género, esta dos combinaciones de ideología de la izquierda hoy en día, es la causante cultural de que hoy en día la comunidad negra, los chicos que están naciendo y haya tanta inseguridad y tanto vacío de educación en la comunidad negra de Estados Unidos, que se dio en las últimas décadas, es porque por la familia, la destrucción de la familia.
las madres en las comunidades negras crían a sus hijos solos, no tienen padres, no existe lo que es ese sustrato de lo que es el valor de la familia fundamental para la formación de un chico, bueno, que es mucho más importante hasta que el colegio, ¿no? Lo que Sí, se educa en la familia. Que bueno, eso es otra cosa de la izquierda hoy en día, que sintetiza lo que es la educación en la educación formal. Sos educado si fuiste a la universidad y tenés un título, una licenciatura en marketing. Para eso sos educado, podés hablar. Pero un chico que vive en el interior del país, sea en Argentina, en Estados Unidos o en Francia, y se dedica a trabajar desde los 18 años y no fue a la universidad, no, lo llaman uneducated. Y lo juzgan y ya dicen, este es un votante trans, no tiene educación. Pues ese chico tiene muchos más valores que el tipo el que fue a Harvard o fue mismo a la U en Argentina y tiene lavado el cerebro con marxismo cultural. sí. Yo lo que observo en respecto, Eric, a la familia es que la izquierda está actuando de los dos lados. A ver, ¿qué te quiero decir? Del comunismo con el Estado omnipotente de un lado, el liberalismo extremo con el individuo, enaltecer al individuo solo y la libertad individual por el otro lado. Y ambos están atacando a la familia. He visto videos, he leído a Miklos Lukács, por ejemplo, el conservadurismo, y él plantea que la familia es el centro de la sociedad, ni el Estado omnipotente, ni el individuo exaltándolo como individuo solo, porque estamos viviendo en sociedad. Entonces de ahí la importancia, yo creo, de la familia y de la derecha que defienda a la familia. Pero para seguir Coincido con vos. avanzando, Coincido con vos. Voy a hacer un punto respecto a eso. sí, Mirá, yo creo que es una mala interpretación del liberalismo. El liberalismo clásico es pro familia, pro tradición cristiana, es nacionalista. Si vos tomás el ejemplo de cualquier padre fundador nuestro, que desde el punto de vista económico, yo me califico, desde el punto de vista económico eran liberales, porque sí, el estudio del comercio es el estudio y la evidencia empírica de cómo actúan los seres humanos en el intercambio. No hay mucha ciencia. No necesitas un Keynes, no necesitas ni siquiera tanto estudio y una carrera de economía para entender realmente cómo funciona el comercio. Pero desde el punto de vista cultural no eran individualistas. Si no, decime con la teoría de Ayn Rand o con la teoría libertaria moderna de hoy en día, de un individualismo puro, que para mí es igual de utópico que un colectivismo puro, porque el ser humano no es por naturaleza individualista 100%, es 50% quizá individualista o hasta menos, y después es también colectivista, pero hablo de un colectivismo voluntario, no impuesto desde el Estado. Eh, como en eh, las iglesias, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo, con las teorías libertarias, dígame cómo San Martín podría haber venido de España a luchar casi 9, 10 años, estar en Argentina, en lo que era el virreinato del Río de la Plata, para la liberación y crear una nueva patria. Y después se tuvo que tomar el palo. O sea, desde el punto de vista libertario individualista, ¿cómo explicás eso? Por supuesto, después se llenan la boca, no, la constitución de Alberdi y todo, bueno, perfecto, la constitución de Alberdi. Pero antes que eso hubo gente que tenía una identidad cristiana y una identidad muy patriota para la fundación de una nueva nación y una nueva sociedad que escapa totalmente los límites del chiquitaje individualista, de quedarse en la discusión de que sí, viste, la libertad para estar con cualquier persona, de conversar con cualquier persona, o la libertad de hoy en día, viste, que levanta la bandera como si fuese la prioridad, viste, la libertad de consumir drogas, o lo que sea, con las cuestiones y los problemas que tenemos hoy en día. Pero bueno, no es que quiero hacer una crítica, yo la verdad que también admiro muchas cosas que han escrito pensadores libertarios, más que todo en el aspecto económico, pero creo que se confunde con el liberalismo clásico, que es el verdadero liberalismo. Y mismo, también yo lo nombré creo en el último video, se adjudica mucho de la economía moderna a lo que es el liberalismo de Adam Smith, o mismo escuela austríaca,
y yo sostengo, y creo que es así, y muchos ya teóricos, filósofos lo han probado, Schumpeter fue el que hizo un estudio bastante bueno sobre el tema, es que los escolásticos de la Universidad de Salamanca fueron los que teorizaron los postulados de la economía moderna mucho antes, que 200 años antes que Adam Smith. Y Bien, nadie habla de eso. Y los movimientos escolásticos son movimientos 100% católicos. Gente que eran estudiosos muy religiosos, que bueno, nadie lo cuenta, ¿no? Que vale la pena tener muy en cuenta eso, porque es parte de la cultura cristiana y no se enseña eso. Y después hay mucha verdad de la Biblia, hay muchas cosas de la Biblia que hoy en día si se enseñan pasa a ser religión y no historia. Es como que es constante el ataque, en la cual la derecha, yo resumo con derecha a lo que estamos hablando, el conservadurismo, la gente cristiana que defiende la moral y la tradición cristiana, cuando hablo de derecha engloba todo, ¿no? Pero nosotros tenemos que andar justificando todo. Decimos algo y tenemos que andar mostrando un abanico de evidencia empírica y justificando todo. Y la gente de izquierda o mismo libertarios que coquetean con la izquierda tiran cualquier barbaridad o cualquier delirio al aire y no tienen que justificar nada, ¿no? bien. Hablando, como vos mencionaste ya, de lleno o con más énfasis en la derecha. También has escrito que, y estoy de acuerdo, en que la izquierda también avanzó porque había una derecha centrista acobardada que se durmió, como hemos mencionado, en el tema económico, creyó que la batalla con la izquierda estaba ganada y demás. ¿Qué o cómo debe ser la derecha, para vos, la derecha argentina? Hemos mencionado, por ejemplo, nacionalismo, moral cristiana. ¿Cómo lo catalogarías? ¿Cómo nos encuadrás a la derecha? Porque es importante empezar a transitar este camino, sistematizar ideas, conceptos, capacitarnos en un camino en común. Entonces quería consultarte eso, Eric. ¿Qué Sí, requisitos, qué condiciones debe tener la derecha? sí, yo creo que los principios que hablo en el decálogo eh, son interdependientes entre los cuatro y son muy importantes para esta constitución de la derecha. Creo, como digo, entre los cuatro que yo hablo de lo que es conservadurismo, nacionalismo, cristianismo y, y lo que es Ciencia, comercio y propiedad privada. propiedad privada, resumámoslo, pues sin propiedad Ujú, privada no hay comercio, ujú. creo que es la clave de todo. Pero los dos principales, como ya vine hablando, es la identidad nacional y la identidad cristiana. Pero para eso y conservar eso necesitas culturalmente el conservadurismo. El conservadurismo puede ser bueno o malo. Vos tenés también extremistas de otras religiones que son conservadores en sus valores, pero están muy en las antípodas de los nuestros, ¿no? Estamos hablando de conservar la identidad nacional y la identidad cristiana, que es clave para nuestro modo de vida. Pero luego como nación, para nosotros también proteger todo esto, nosotros como nación necesitamos que sea una nación, una potencia, que florezca la nación. Y vos para eso necesitas el comercio. Y mismo para crear vínculos de paz con naciones en el exterior se necesita el comercio. Sea con naciones muy semejantes a nuestros valores, como pueden ser naciones vecinas, como puede ser un país como Uruguay, o países, naciones europeas, mismo Estados Unidos, tenemos muchos valores de fondo que coincidimos, más que todo institucionales y de tradición, no tanto culturales en lo que respecta a subculturas más regionales, porque nosotros tenemos nuestra cultura y nuestras formas que son diferentes, pero son naciones más que se asemejan, y mismo con naciones las cuales tienen por ahí religiones muy diferentes, por ahí, como por ejemplo, hindúes puede llegar a ser, en la cual tu entendimiento es más el comercio. Pero creo que el comercio
es lo que nutre a la conformación nacional. Si vos, tu economía está en decaída o está en debacle como la Argentina en los últimos 100 años, ¿cómo pensás tener fuerzas armadas o sea, que puedan poner en jaque a cualquier nación del mundo en el caso de quererte defender? O sea, entiendo que ahora estamos en tiempo de paz, todo relativo, pero o sea, es todo bastante relativo, digo. Nunca sabes qué puede pasar en el futuro y no puedes estar desarmado, por ejemplo. Eh, Eso no existe. Y para eso necesitas ser una potencia económica también. Por eso creo que es clave el comercio, la propiedad privada y la protección de la propiedad privada. Creo que hace a ese fin. Pero bueno, el conservadurismo de los valores, como digo, y la identidad y los pilares fundamentales, el cristianismo y el nacionalismo. Es así. El nacionalismo bien entendido, no el nacionalsocialismo, que es diferente. Sí, tal cual, yo creo que se entiende. Los padres fundadores eran nacionalistas, no existía el nacionalsocialismo en esa época. El nacionalsocialismo para mí fue un invento del siglo XX, en el cual, bueno, por supuesto hay cosas culturales que por ahí compartimos seguramente, pero desde el punto de vista político-económico, la verdad que aplicaron muchas cosas de lo que era el modelo, la teorización socialista de Marx y compañía, ¿no? Bien. Entonces, Eric, hemos visto y tenemos qué es la nueva izquierda, conceptualmente al menos. Tenemos una hora nomás, no podemos hablarlo mucho, pero la nueva izquierda la tenemos. Tenemos la nueva derecha, nacionalismo, bien entendido como vos decís, moral cristiana, propiedad privada, conservadurismo, también en el buen sentido. Yo recomiendo los 10 principios, un video que subió Miklos Lukács, 10 principios del conservadurismo. Entonces tenemos la izquierda y la derecha, más o menos delimitada. Ahora yo quiero hacerte la siguiente consulta y quiero unir dos conceptos. La primera, en un vivo hace un tiempo vi a Gabriel Ballerini y Agustín Laje. Y Gabriel le dijo, sin patria y con aborto no se está en la derecha. Adhiero 100%, me pareció espectacular esa definición. Exacto, puede ser un buen delimitador o buen consejero el día de mañana. ¿Por qué? Porque desde un análisis político, cuando toda esta izquierda comience a dar, ya ha dado frutos de sobra, pero más frutos en Argentina, muchos van a ver hacia la derecha, van a girar la visión, la sociedad digo. Y muchos van a querer participar de una derecha, pero pero yo creo que camufladamente. Y ahora va a ser el segundo concepto, que lo habíamos mencionado, la centro derecha. A mí me cuesta, yo, para el que no me conoce la gente, soy contador, es decir, soy cuadrado yo. 2 más 2 es 4, es así. Sí. La centro derecha, ¿qué es la centro derecha? ¿Es respetar la vida como la moral cristiana desde la concepción? La centro derecha, ¿qué sería? Sí, pero a partir de X semanas, sí, pero lo podemos hablar. El nacionalismo, nuestra insignia, la bandera. Estoy de acuerdo con la bandera argentina, pero si un día el orgullo X quieren bajarlo y colgar una bandera LGBT, también lo permito. Eso no comprendo, o sea, yo sí comprendo la izquierda y sí comprendo la derecha. Muchos quieren sumarse y decir somos de centro derecha. Entonces esto lo uno con lo de Gabriel. Sin patria y con aborto no se está en la derecha. ¿Qué opinión te merece? ¿Existe la centro derecha? ¿Es buena? ¿Es mala? Creo que tocado muy buenos puntos. Yo creo que la centro derecha que yo pertenecía, yo arranqué de una forma, mi ideología conservadora de derecha, algo liberal, pero me rondaba, mismo cuando empecé a viajar, yo coqueteé un poco con lo que es el marxismo cultural, o sea, lo aceptaba, me parecía ser tolerante, pero me di cuenta que la tolerancia pasó a ser imposición. Yo creo que la centro derecha es esa derecha acobardada, es así, es simple. Y no se puede, o sea, sin duda tenemos que estar abiertos
porque todos, o sea, no todos, pero yo he estado en esa situación y entiendo que muchas veces no es por un tema de deshonestidad intelectual, sino muchas veces es un tema de información, ¿no? Eh, pero creo que la centro derecha es eso, es permitir, ser permisivos con lo que es el avance cultural de la izquierda. ¿Bien? En el primer mundo se ve mucho partido de centro derecha. Acá, por ejemplo, en Australia ahora gobierna la centro derecha y es exactamente como vos decís. Son supuestamente los de derecha, conservadores, pero un conservadurismo previo a lo que fue el avance político de Trump, por ejemplo. Lo cual, como decís, manifestaciones del orgullo gay, por ejemplo, copan la ciudad, hacen destrozos, hacen cualquier perversión, cualquier cosa, a luz del día, en la vía pública, izan banderas reemplazando la bandera australiana, y permiten todas esas cosas por darle capricho a una sociedad lo que es drogada en progresismo, ¿entienden? Y se lo permiten. Y eso ha hecho muy mal, porque eso hace avanzar a la izquierda, con lo cual hay que criticarlo y hay que hacer una crítica constructiva y con argumentos, porque yo creo que esa centro derecha, que por ejemplo en el Partido Republicano, con el avance de Trump, muchos miembros del Partido Republicano que eran de centro derecha se derechizaron más al ver realmente las causas que defendía Trump y denunciar cosas que estaban sucediendo. O mismo, por ejemplo, Vox. Vox está cumpliendo esa función en España y derechizando a mucha gente que se está sumando a Vox, que eran ex Partido Popular, que es el partido, para los que no saben, de centro derecha de España. Y bueno, básicamente creo que sí, ¿se de derecha o no se de derecha? Es así de simple. La centro derecha es eso. Es una derecha que deja accionar a la izquierda en el campo cultural. Por supuesto, en mayor o menor medida. Hay algunos que dejan avanzar en el aspecto, yo qué sé, multiculturalismo, pero en el aspecto aborto sí son pro vida, pero en el aspecto multicultural no les importa, que es muy importante también. Pero bueno, mayor o menor medida es eso. Después, respecto a lo que decías de Miklos Lukács, que es muy bueno, Valerini lo que dijo. Sí. Los dos son muy buenos. Pero bueno, esto que me dijiste de Valerini, sin patria y con aborto no se está en la derecha, es perfecto. Si vamos a hacer un análisis práctico, político, de lo que sería la nueva derecha en Argentina, yo creo que lo que hizo Valerini es clave. Porque lo que se necesita hacer es de todos los focos de conflicto de hoy en día de la nueva izquierda, entender cuáles son los que realmente afectan a la sociedad argentina hoy en día. Porque, por ejemplo, en Europa, el tema multiculturalismo y el tema migratorio, que es un tema muy importante y muy complejo de la nueva izquierda, pega muchísimo en Europa por la realidad, por toda la realidad que están teniendo con la inmigración irregular de países donde la gente vive con culturas totalmente opuestas, ¿no? Ahí, por supuesto, la nueva derecha, de forma política y de forma práctica, alza las banderas de eso. Pero en Argentina eso no es un flagelo. ¿Bien? En Argentina eso no es un flagelo. Entonces, si estamos hablando desde el punto de vista político, necesitamos determinar cuáles son los flagelos, los puntos donde esta nueva izquierda, sea nacional o internacional, quiere filtrarse. Sabemos que en el tema aborto tenemos enemigos internos y enemigos externos, con mucha guita, financiamiento, y que la causa abortista tiene intereses organizados y también intereses de grupos donde están conformados la mayoría por idiotas útiles. Y hay que entender eso. La causa pro vida es una causa. Otra causa, por ejemplo, que hay que levantar las banderas y hay que ser muy determinante en Argentina, es que también la nueva izquierda avanza porque es antifronteras, también suele despotricar contra las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, es levantar la bandera de las fuerzas armadas, es así. Hay que levantarla porque es la institución, la defensa es, la fuerza armada es la primera institución de la nación, antes de cualquier cosa. Vos podés tener cualquier sistema institucional, pero primero necesitas fronteras y necesitas soberanía nacional, es así de simple.
Y después, lo que es muy importante, esto es una causa que también se está empezando a ver en el primer mundo, pero en Argentina ya está hace décadas, es lo que es el garanto abolicionismo penal, la justificación del delincuente. Esta es otra causa muy importante en la cual la nueva derecha en Argentina, al hacer política, tiene que levantar las banderas, porque es algo que afecta en el día a día a la gente. La consecuencia de esto es que hoy en día te maten por robarte un celular. Es así. Entonces, esa es otra causa. Por ejemplo, en Australia, por ejemplo, donde vivo, un partido de nueva derecha, mismo yo conozco el partido de nueva derecha acá, que es muy minoritario, lamentablemente, no levanta la bandera de lo que es el garantismo abolicionista, porque acá hay orden ya. La nueva izquierda No hace falta. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, se está filtrando en ese aspecto. Ahora, con todos los disturbios que hay, que quieren sacarle financiamiento a la policía, toda la información de la fuerza de seguridad que están haciendo, pero mucho menos que en Argentina. Entonces, para resumir, lo que dijo Valerini me parece espectacular. Sin patria y con aborto no se está en la derecha. Y de ahí hay que delimitar cuáles son los flagelos que generan la nueva izquierda en Argentina específicamente. Y hay que tratarlos, hay que estudiarlos y hay que sintetizarlos para que la gente, y esa mayoría silenciada de Argentina, la gente de bien de Argentina, entienda, porque es la clave de combatir esto. Y bueno, el otro aspecto que me olvido, por supuesto, es el económico, que por supuesto las teorías izquierdistas vienen gobernando la Argentina en los últimos 100 años. La cultura de la vagancia, si bien los argentinos trabajan mucho, el Estado hace décadas está haciendo lo imposible para que los individuos tengan dependencia, la meritocracia, lo que es el comercio, el éxito empresarial, todo ese tipo de cosas. Tiene que volver a Argentina, porque si no, no vas a tener nunca una economía pujante. Y como dije bien, sin una economía pujante, la verdad que no podés constituir todo lo que es el resto del proyecto de nación. Perfecto. Bien, Eric. Me gustaría hacer una breve reflexión y ya te dejo a vos para despedirnos, porque nos quedan 11 minutos, no es mucho, lamentablemente. Pero me gustaría agradecer esta charla porque vos mencionás la derecha, nueva derecha, pero ponés énfasis en derecha. ¿Por qué voy a esto? Y ahora voy a hacer una analogía. Yo soy creyente católico, pero lo que voy a decir quiero que se interprete más allá de su contenido religioso, la analogía que quiero contemplar. Yo creo que existe Dios y creo que existe el diablo. Y creo que actúa efectivamente y fuertemente en este mundo. ¿Cuál es la virtud que creo que ha tenido el maligno, el diablo, en este último tiempo? Hacer creer a la sociedad que no existe. Nos ha dicho, miren, todas las imágenes bíblicas del Apocalipsis, todo, no está, no existe el diablo. Pero efectivamente existe y actúa. ¿Por qué esta analogía? Y que quiero que se interprete bien. Yo creo que la izquierda ha hecho algo similar en el sentido siguiente. Hace 10 años, 15, cuando yo era joven, se empezó a implementar que izquierda y derecha son términos arcaicos en desuso y que ya no se usan, que la división real es otra, república y no república, etcétera. Todo, pero estaba el foro de Sao Paulo, el foro de Puebla, etc. La izquierda hizo creer que ya no existía esa diferenciación, pero ellos existieron, se formaron y actúan fuertemente. Eso por un lado, y por el otro lado también, con lo que vos habías mencionado del uso de la palabra, del lenguaje. La palabra derecha, en Argentina al menos, ha sido mal vista, ya ha quedado en desuso en el último tiempo, por equivocaciones o no, pero básicamente por una agenda deliberada, yo creo, de la izquierda. Cuando uno quita el nombre, no solo quita el nombre propio,
voy a hacer referencia de nuevo al Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando decían, quien conoce o quien teme el nombre de Dios, X, alcanzará la salvación y demás. No es que conocieran el nombre de Dios, que es Jehová, o el nombre que se identificara. Querían decir el que conozca cómo es Dios en su esencia, con todas sus cosas, en su integridad, se salvará. Es decir, que el nombre abarca todo lo que es. Cuando uno saca el nombre, derecha, empieza a perderse los límites, empiezan a perderse conceptos, empiezan los valores y demás se pierden. Entonces yo creo que la izquierda ha utilizado estas dos cosas. Decir, no existe izquierda-derecha, cuando en realidad es falso, yo creo. Y además ha dicho, derecha es mala palabra, ¿verdad? Con lo cual yo por eso quería llegar a esto y argumento de esta forma y darte las gracias porque ya en tu decálogo el título dice derecha, vos hablas de derecha sin ningún tipo de impedimento y hablas de Dios también y demás. Con lo cual me parece que es importante que la gente sepa que existe izquierda, existe derecha, que la derecha está y que hay que sistematizarla, hay que organizarla, hay que empujar, porque esto hemos mencionado que es una batalla, si bien cultural, pero batalla al fin. Y lamentablemente esta batalla pone en riesgo nuestros valores, nuestra vida, nuestros hijos, la ideología de género, el aborto, son temas muy complicados, son temas muy serios y con muy graves consecuencias. Entonces, bueno, quería redondear el Sí. segmento, mi participación con esto y dejarte los últimos 7 minutos, 5 minutos para decir y replantear lo que quieras, Eric. Es todo tuyo ya, el vivo. No, coincido con vos el tema de la derecha, que trataron de eliminar. ¿Por qué? Porque la connotación izquierda y derecha son connotaciones 100% políticas, no filosóficas, ¿bien? Por eso yo trato de desmembrar en el decálogo un poco, darle un poco de contenido a lo que es la derecha, ¿bien? Hay que entender eso, ¿eh? La derecha es una connotación política, pero de la práctica política, y no tanto filosófica, ¿bien? Entonces, pero vos desarmando eso, tenés el terreno libre para avanzar en lo político, y a eso es lo que vos vas, o sea, tratar de relativizar lo que es el espectro político y decir, no existe derecha ni izquierda, somos todos más o menos lo mismo, pero terminamos siendo nada, y ahí se filtra cualquier porquería intelectual, cualquier porquería ideológica, cualquier causa que surge, entra por eso y por lo otro que vos hablabas. La importancia que yo hablo también ahí de lo que es la religión. ¿Por qué? Porque yo creo que el ser humano tiene una propensión natural a las creencias y a la fe. Y esa fe puede ser ciega en cualquier cosa. Esa fe, la fe cristiana, tenemos todo un código moral atrás. Vos eliminás la fe cristiana, imponés el ateísmo y podés tener esa fe metida en cualquier causa que no tiene ningún código moral atrás, que no tiene ningún sustrato, ninguna tradición. Entonces surge la causa del Black Lives Matter, y hoy en día tienen el despertar político del Black Lives Matter o del ecologismo o del comunismo, cualquier niño de 16 años, 15 años. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sustrato, porque le dijeron, no, vos sos libre de pensar de lo que quieras, toda verdad es relativa, y de ahí, fíjate. Entonces ese chico, o puede tener ese despertar político una persona hasta más grande, en la cual no considera esencial es un código de valores, que estamos hablando de lo que es el cristianismo y la creencia de Dios, y lo que vos hablabas del Dios y el diablo, yo lo considero igual que vos, pero es un tema de definiciones, no lo hablo de una forma, la imagen que la gente tiene del diablo. Estoy hablando de que si Dios es amor, el diablo es lo contrario. Y bueno, eso es lo primordial, y después todo lo que viene para lo que es nuestra interpretación de nuestro Dios en lo que es en
la religión cristiana. Lo vemos actuar y hay evidencia empírica de cómo actúa uno y cómo actúa otro. Y vemos que la izquierda, vos cuando ves manifestaciones de izquierda hoy en día, ves manifestaciones, yo qué sé, para dar un ejemplo, lo que sé, extremismo ideologizado feminista en las calles, y vos decís, acá faltan valores, falta empatía, falta el mínimo sentido de convivencia, falta amor, falta afecto, falta acá hay un vacío. Y ese vacío se da esencialmente por eso, por estar creando individuos 100% terrenales y nada, con un vacío espiritual muy grande. Y así es como entra cualquier causa de la nueva izquierda. Y el último concepto que quiero dar, nosotros somos una nación fundada en el cristianismo. La Iglesia Católica fueron las formas, porque era la iglesia que corresponde a nuestra nación. Existen otras iglesias que enseñan el cristianismo, pero somos una nación cristiana y el Estado no se puede separar de eso. No se puede separar de eso. O sea, yo creo que a los chicos se los deben educar en estos valores y se debe influenciar y se debe hasta el Estado tiene que tener un rol en esto. Tiene que tener un rol en esto. Porque si no, estás rifando el futuro de las generaciones. Si no, la identidad cultural la estás rifando. Y yo creo que eso es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en Occidente. Mayor o menor medida, como estamos analizando, con ciertas causas en algunos países, ciertos flagelos en algunos países, ciertos flagelos en otros, es la nueva izquierda la que se está infiltrando en el aspecto cultural. Antes creíamos que era solo el económico, no es solo el económico. Cubre todo el espectro de la cultura. El relativismo moral es entender ese relativismo moral que ellos defienden, es la clave de todo, la verdad. Queda un minuto, Juan. Sí, no nos queda nada. Creo que se va a estar por cortar por ahí en 1 o 2 minutos. Pero un bueno, minutito. Pudimos resumir los dos más o menos. Pero me parece la perfecto. verdad que da para hablar mucho tiempo más. Es una lástima, 1 hora quedó corto, pero bueno, te agradezco nuevamente, espero que la hayas pasado bien y bueno, a tu disposición. Un placer, la verdad, estar en contacto con ustedes, como ya les dije, todo el valor que tiene el proyecto NOS y todo el apoyo que tienen de mi parte. Un saludo y nos vemos la próxima. Quizás podamos hacer uno nuevamente en un futuro cercano. Sería genial. Un gran abrazo, Eric. Un saludo, un gusto, chao, chao. Adiós, chau, chau. Gracias, gente, por ver el video. Es importantísimo que se pueda compartir, que difundan las ideas de la nueva derecha y más que todo es crucial que entren a seacabolajoda.com y descarguen el decálogo de la nueva derecha. Es de libre disposición, lo pueden compartir sin cargo. seacabolajoda.com